Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana. Hace unos días falleció el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, figura insigne del famoso boom latinoamericano que rejuveneció las letras en lengua castellana durante los años 60. Vamos a dedicar este espacio al escritor y también al intelectual público. Hablaremos con Fidel Múnich, un invitado ya querido en nuestro espacio, vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Fidel, de nuevo a nuestro espacio. Gracias, Leonardo, por invitarme de nuevo a tu espacio. Y colega tuyo en la Escuela de Filosofía Así es. De la Facultad de Humanidades, porque lo que nos une, entre otras cosas, un vínculo fuerte es la filosofía. Así es, así es. Bien, sí. Bueno, vamos a conversar sobre este escritor no tan importante de la literatura del siglo XX, figura insignia de la literatura latinoamericana, que forma parte, como había dicho, de ese llamado boom latinoamericano, ¿no? Y que expone muchas de las temáticas fundamentales de la realidad latinoamericana, ¿no? El problema del poder, el problema del autoritarismo, el problema de la violencia, el problema de la corrupción. Todos esos son tópicos que atraviesan la narrativa de Vargas Llosa, ¿no? Comenzando desde su primera novela, La ciudad y los perros, una novela en la que él narra sus experiencias reconstruidas en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde su padre, una figura autoritaria, lo había enviado para evitar que se convirtiera en escritor, sin saber que precisamente lo que había hecho era enviarlo a un lugar donde estimularía precisamente esa vocación que tuvo desde temprano por la literatura, ¿no? Y entonces Vargas Llosa en esa novela pues nos narra el problema de la violencia estructural, el problema de esa masculinidad tóxica, ¿no? El problema del abuso de poder, el problema de la corrupción, ¿no? Y que fue la primera novela de Vargas Llosa y que lo que catapultó, ¿no? al estrellato literario, ¿no? Sí, ¿quieres referirte a la novela o en general? Sí, si quieres, sí, exactamente. Bueno, lo primero es con la muerte, con la desaparición física de Mario Vargas Llosa, desaparece quien fuera para mí el mayor escritor vivo hasta hace poco en letras hispánicas. Y el último de los grandes escritores del boom hispanoamericano o latinoamericano que tú citaste. Vargas Llosa, como parte de ese grupo privilegiado de escritores brillantes con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Era el más joven de todos, por cierto. Decían el último Beatle. El último Beatle, sí, el más joven. Había nacido en Arequipa, en Perú, en 1936. Y una gran pérdida para las letras de este monstruo de la literatura, sin duda, de este gigante, de este coloso de las letras, que es una obra copiosa, prolífica. Su primera obra, ya antes de los 30 años, entre los 25 y 30 años, tenía una obra significativa, portentosa. Sí, porque en el año 1959 había publicado el libro de relatos Los Jefes, que obtuvo el premio Leopoldo Alas. Y luego en el 62, el año que yo nazco, por cierto, publica La ciudad y los perros, ¿no? Y luego la Casa Verde. Explora eso que se llamó luego, algunos críticos llamaron el realismo castrense, porque la acción de esta y otras novelas está centrada ambientada en colegios militares, en los años 50 y tal, la represión, la brutalidad, la violencia, como tú dices, esa masculinidad tóxica, la falsa virilidad, los falsos ideales patrios, los mitos vacíos, el poder autoritario, la corrupción y todo esto. Esa novela gana al año siguiente, en el 63, gana el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica, ¿no? Es decir, Vargas Llosa tendría entonces 26 años, 26, 27 años. Luego en el 66 publica La Casa Verde, que obtiene el premio, de nuevo el premio Biblioteca Breve y el premio internacional de crítica Rómulo Gallegos. Es decir, ya a los 30 años tenía 3 libros, 3 obras significativas, sobre todo 2 novelas. Y después de La Casa Verde, entonces Conversación en la Bueno, Conversación en la Catedral en el 70, 1970, 71. Antes de los 35 ya tenía una producción que tenía una producción copiosa y ya lo colocaba, ¿no? como un talento, un indiscutible talento narrativo y una gran capacidad de ficción y de fabulación y además un rigor crítico, ¿no? Un escritor disciplinado
también con hallazgos formales y técnicos, porque estudioso de la técnica, también un gran manejador, no solamente por su dominio de la lengua castellana, sino por el dominio de las técnicas innovadoras de la narrativa moderna y contemporánea, la juxtaposición de planos, el juego, contraste del tiempo, el espacio temporal, que el lector atento lo va descubriendo, ¿no? Como y esa novela, sin duda, que fue llevada al cine, por cierto, por el compatriota suyo, Francisco Lombardi, en los años 80. Yo recuerdo haber visto esa versión, esa adaptación cinematográfica de La ciudad de los perros de Lombardi, quien años después, en el 99, filmó también, llevó otra novela de Vargas Llosa al cine, que es Pantaleón y las visitadoras. Su novela más exitosa, la novela en la que él explora el humor por primera vez. Sí. Y donde aborda de nuevo la cuestión de la estructura castrense. Sí, ¿no? También. Pero ya, a diferencia de La ciudad de los perros, sí, como tú dices, de una manera mucho más ya explorando la sátira, la farsa, la parodia, y tal vez probablemente su libro más vendido, aunque La ciudad de los perros se tradujo a 20 o al principio del mismo primer año de su publicación en español, a 20 o 25 30 idiomas. O sea, ya era un hombre, antes de los 30 años, era un autor traducido a idiomas extranjeros. Esta obra, La Pantaleón y las visitadoras, que es una obra menor dentro de su producción, ¿no? Pero muy graciosa, muy chistosa, muy bien hecha, lo hizo un bestseller, digamos, porque llegó a un público mayor, ¿no? El erotismo, el humor, esos ingredientes que él pudo articular en un modo de su narrativa. Como otras figuras importantes de la literatura latinoamericana, Vargas Llosa estuvo preocupado por el problema del autoritarismo en América Latina, ¿no? El problema de los gobiernos autoritarios, el problema de los dictadores, ¿no? Entonces, es normal, es común en la gran literatura latinoamericana dedicar una novela al dictador, ¿no? Y explorar lo que podemos llamar que es el espíritu que constituye una época bajo la batuta de un dictador, ¿no? Vargas Llosa, que fue muy cercano a República Dominicana, siempre estuvo aquí varias veces, pues le dedicó una novela, La fiesta del chivo, que está dedicada... Vivió aquí un tiempo. Y vivió aquí un tiempo, La fiesta del chivo, dedicada a la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Y cuando uno lee esa novela, y eso es muy común en la manera que tiene Vargas Llosa de enfocar la realidad, no hay un intento por reproducirla, ¿no? O retratarla, sino más bien de captar lo que es el espíritu de una realidad. Entonces, cuando uno lee La fiesta del chivo, lo que uno capta es ese espíritu de la sumisión, ¿no? que impregnaba toda la época, ¿no? Uno no deja de ser sacudido, independientemente de que también es una novela muy bien construida y que tiene un ritmo trepidante, ¿no? Prácticamente de una especie de thriller, ¿no? Muy fílmica esa novela. Es otra novela que fue llevada al cine también. Por su primo, Luis Llosa. Exactamente. ¿No? Entonces, también uno puede captar ahí también lo que es el espíritu de la sumisión bajo una tiranía, ¿no? Sin duda, hay que decir algo. Vargas Llosa fue un gran escritor, como en eso estamos de acuerdo, eso no se discute, de fama universal, pero también fue un intelectual, fue un pensador, y para mí, yo lo tengo en la categoría de los escritores pensadores, ¿no? Porque hay escritores que se dedican a la ficción y no necesariamente son pensadores que no tienen una articulación conceptual, no tienen una propuesta. Como García Márquez. García Márquez, por ejemplo. Era más el genio intuitivo. Sí, y el Vargas Llosa lo explica también. Curiosamente, hace 2 años, la gestora cultural Verónica Ascensión organizó acá una exposición en el Centro Cultural Banreservas sobre Macondo en Santo Domingo, e invitó con las obras de Cesteros, dedicadas con los dibujos de Cesteros, de nuestro José Cesteros, inspiradas en 100 años de soledad, la célebre novela de García Márquez. Se invitó a unas personas de la Fundación García Márquez, y dentro de la exposición a mí me tocó hablar un poco de la obra de Cesteros. Uno de ellos dijo como que sí, que García Márquez era un intelectual y tal. Yo no quise interrumpirlo o contradecirlo o refutarlo, porque realmente no pertenece a esa categoría, ¿no?
García Márquez fue un genio, sin duda, un hombre de una imaginación fecunda, creadora, pero no entra dentro del concepto de intelectual como tal. Es decir, cuando tú lo lees, tú no encuentras ideas como tal, tú encuentras mitos, fabulaciones, universos creativos, narrativos, pero no exactamente ideas, conceptos en el sentido filosófico. Vargas Llosa fue un hombre muy cerca de la filosofía también. Sí, era capaz de escribir sobre Popper o sobre Ortega y Gasset, pero a lo que tú dices, la crítica al poder, sí, él asumió porque primero está el escritor, ¿no? Vargas Llosa, narrador, novelista, narrador, cuentista, novelista. Pero luego está también el intelectual que piensa el mundo, que piensa la realidad, la sociedad, el poder, los grandes problemas de la humanidad y de su tiempo, y que se expresa y toma partido sobre ello. O sea, vamos a hacer una pausa, Fidel, y vamos a retomar ese tópico. En breve volvemos. Sí. La cápsula de esta semana está dedicada a la fotografía escolar. El término fotografía escolar hace referencia a una diversidad de imágenes que tienen el ambiente escolar como denominador común. En este sentido, puede decirse que representan un género propio. En los inicios de la fotografía escolar, existe un evidente predominio de las tomas en grupo en las que los estudiantes lucen acompañados de los docentes y directivos, muchos de ellos con una actitud de timidez y de asombro que permite intuir que podrían ser su primer contacto con el aparato fotográfico. A partir de 1950, la fotografía se personaliza y se generalizan las imágenes de un solo escolar sentado en una mesa y rodeado de útiles académicos como pluma, libro, cuaderno, esfera, mapas, entre otros. En la República Dominicana, según la escritora Janet Miller, los primeros registros muestran que la llegada de la fotografía se hizo a través de inmigrantes cubanos a principios de la década de 1850, siendo Hatman el primero en llegar a la isla en 1851. La fotografía escolar en el país tuvo sus inicios a principios del siglo XX. Los registros más antiguos que se conservan corresponden sobre todo al período de la primera intervención militar y responde a una política explícita del gobierno interventor de mostrar los aportes realizados en el sector educativo relativos a la modernización de las infraestructuras de los planteles educativos y el mobiliario escolar. Con frecuencia se tomaban fotos de los planteles escolares a ser remodelados para, consecuentemente, ilustrar el antes y el después de la edificación. Posteriormente, en el Trujillato, hubo una política explícita de mostrar un ambiente ordenado, pulcro y homogéneo que promovía los ideales de rectitud, orden y moralidad. Se priorizaron las tomas que sugerían orden y disciplina, por ello los escenarios de izamientos de bandera, recreación de clases en el interior del plantel, con el maestro como centro y la pizarra como tecnología estelar. La maquinaria dictatorial utilizó la escuela como un espacio de adoctrinamiento y construcción de una ciudadanía obediente, nacionalista y sumisa al poder centralizado. Por lo que las fotografías de la época deben mirarse desde este contexto coercitivo. En ellas cobra sentido la rigidez de las poses adoptadas por docentes y estudiantes, la recreación de un escenario que permite intuir lo que se espera de la educación, el maestro de pie, en posición jerárquica, los estudiantes atentos, a veces con una de sus manos levantadas, en indiscutible gesto de encontrarse siguiendo la lección y que está interesado en aprender, las aulas bien equipadas, ordenadas y limpias, estudiantes debidamente uniformados y vestidos con impecabilidad, con frecuencia un retrato del dictador colocado en posición destacada en una pared del aula. Es una constante que los gobiernos utilicen la fotografía escolar como un discurso que muestra su ideal de progreso y modernización. Para algunos autores, esta vocación narrativa podría hacer de la fotografía escolar un hecho literario. No debemos olvidar que lo que llamamos memoria social, aquello en lo que un grupo de personas se reconoce compartiendo una historia común, también puede ser manipulado y modificado desde un ámbito exterior con unos fines específicos. Hasta la próxima.
Continuamos en su espacio de Ética TV conversando con el doctor Fidel Villoniz sobre la obra de Mario Vargas Llosa. Fidel, en el segmento anterior tú hablabas de la figura de Vargas Llosa como ese intelectual público, sí, ¿no? Que no solamente fue capaz de producir una obra literaria importante, sino también toda una ensayística. Y tú decías, hablabas del vínculo de Vargas Llosa con la filosofía. De hecho, hay un libro, fue uno de sus libros más recientes, El llamado de la tribu, sí, que él le dedica a aquellos pensadores que le formaron una autobiografía intelectual, ¿no? Y como tú señalabas en el segmento anterior, pues una de esas figuras es Popper, Karl Popper, el gran filósofo de la ciencia, ¿no? Claro. Y Popper... El pensamiento liberal. Sí, exactamente. Popper es muy influyente en el pensamiento de Vargas Llosa porque, y al igual que Vargas Llosa, Popper es un individuo que asume una postura política enmarcada dentro de la tradición del liberalismo político y de carácter antisocialista, ¿no? Entonces, eso influye mucho en el pensamiento también de Vargas Llosa. Pero hay algo que debo decir, antes de ser el liberal o demócrata liberal o liberal de derecha, como se le califica, Vargas Llosa fue marxista, fue socialista hasta los 70, hasta el caso Padilla. Hasta el caso del poeta durante mucho tiempo, igual que la mayoría de los escritores, muchos del boom, del mismo boom, fueron de izquierda, fueron socialistas, hasta el caso Padilla, que en 71 lo hace romper con la Revolución Cubana y lo hace revisar su pensamiento, girar a la derecha, algo que mucha gente condenó, que a mucha gente decepcionó. Bueno, hay que recordar que antes de ser popperiano, Vargas Llosa fue sartreano. Sí. Profundamente sartreano, y lo confiesa. Le decían el sastrecillo valiente. Sí, decía, exacto, porque él vivió en los años 50, en los 50 y 60 en París, se residió unos años en París, cuando estaba casado con su primera esposa, Julia Urquidi, que era su tía política, y era un joven escritor, y Sartre influyó, Camus también, y él tiene un libro que se llama Contra Viento y Marea, que habla de esto, ¿no? De la influencia de ambos, y cómo se fue luego librando de la influencia sartreana. Sartre, que giró hacia la izquierda marxista, ¿te acuerdas, no? La tesis de Sartre de que el marxismo le da, con el existencialismo propone la fusión, y el existencialismo le da al marxismo la teoría de la subjetividad que le falta, según Sartre, ¿no? Y bueno, nada, que le faltaba, le escaseaba, pero Vargas Llosa fue sartreano. De hecho, si tú lees la Ciudad de los Perros, el epígrafe, ¿no? La cita inicial es de la obra King, la obra teatro King, en francés de Sartre, Jean-Paul Sartre. Y luego, bueno, claro, luego empezó a leer a los liberales a von Hayek, a Adam Smith. Sí, a los demás, no, y a los liberales modernos, y pensadores del filósofo. Isaiah Berlin. Sí, Isaiah Berlin, Popper, y sí, yo creo que ya, bueno, sí, permaneció dentro del liberalismo. Vargas Llosa no creía en las revoluciones, creía en el gradualismo para las sociedades latinoamericanas. Tenía una posición, pero hay que decir algo, la posición de Vargas Llosa, cuando por ejemplo criticó la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, que establecía los parámetros para la nacionalidad y la ciudadanía, es decir, hablo de la sentencia 168-13 de septiembre de 2013, que establece que son nacionales solo los hijos, los dominicanos nacidos en territorio dominicano o de padres los residentes legales. Él criticó, bueno, él hizo un ejercicio de la libertad. Un artículo llamado Los Parias del Caribe. Los Parias del Caribe. Bueno, fue un ejercicio de la libertad, como criticó a muchas otras sociedades, y recibió aquí una andanada de críticas, de condena. Todavía yo tengo amigos inteligentes, amigos sensibles, que hablan de eso, y como si su obra y su pensamiento literario y político se redujera a un artículo dedicado a la República Dominicana. Claro. A mí me parece que es un reduccionismo inaceptable. Claro. García Márquez también criticó la Revolución Cubana, también criticó los regímenes de izquierda, criticó a la dictadura de Chile. Por ejemplo, cuando algunos querían justificar, no, que con Pinochet hubo progreso económico porque la escuela, los Chicago Boys orientaron la economía y tal, esos 17 años de dictadura chilena de Augusto Pinochet siempre fueron criticados. O sea, Vargas Llosa fue un crítico de las dictaduras y fue coherente en ello, hay que decirlo, no solo de izquierda, sino de derecha. Y aunque también, al final sí mantuvo algunas posturas en su afán por asumir posturas antiestatistas. Asumió proyectos cuestionables como apoyar a Bolsonaro, a Milei. También hubo un momento también... Creo que yo pienso, y voy a decir algo que tal vez nadie lo ha dicho, que Vargas Llosa acertó tanto en literatura como se equivocó en la política. Y fíjate lo que estoy diciendo.
un acierto. Pero, por ejemplo, cuando analiza el régimen mexicano, dice que es la dictadura perfecta, de la cual, por cierto, se hizo una película en tono de sátira, de parodia, que está en Netflix. Ahora no recuerdo el nombre del director, famoso. México, la dictadura perfecta, ¿no? Eso provocó una polémica con Paz. La Radio Televisión Española organizó, creo, en los 90, en el año 1990, un encuentro de intelectuales para hablar de la democracia en América Latina. Y es interesante cómo Vargas Llosa, que tiene influencia paciana, también mucha influencia de Paz, es decir, están en el mismo litoral, ¿no? Coincidieron, ¿no? Políticamente, Paz, llamado por muchos un conservador, un reaccionario oculto, un ilustrado de derecha, ¿no? Sin embargo, tenían diferencias en cuanto a el juicio sobre el régimen mexicano, ¿no? Lo que yo quiero reivindicar aquí es que Vargas Llosa, lo que quiero acentuar, que Vargas Llosa fue un intelectual mediático, público, que con mucho éxito, por cierto, fama mundial, que supo comprender el papel del intelectual en nuestras sociedades. O sea, la función social del intelectual, que es una función ética, aparte de la función del escritor, cuyo compromiso esencial, como dice Paz, y estoy de acuerdo, es con la escritura, con el lenguaje, con la palabra. Ya el intelectual, que es otra cosa, un intelectual es una cosa, un escritor es otra, aquí mezclamos todo. No debemos mezclar, no es lo mismo, ¿no? Ya el intelectual sí tiene un compromiso. Y él lo asumió desde su propia convicción. Creo que eso es respetable. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, con muchas posiciones que sostuvo. Creo que al final hay ese sesgo, ahí fue muy obcecado. Creo que hubo una época en que, como me comentaba una vez, hace muchos años, el escritor Alcántara Almanzar decía, pero cada vez que leo a él un artículo de Vargas Llosa tiene que referirse a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, ¿no? Como que esa obsesión le funcionaba. Pero independientemente de que compartáramos o no sus posturas, lo que sí uno les resulta, como dice, respetable y reivindicable, es ese papel del intelectual que fija una posición en el espacio público. Sí. Y es más reivindicable porque precisamente estamos ante la crisis de ese intelectual. Es decir, cada vez más encontramos que el escritor, el filósofo, no ocupa ese espacio de crítica social. Vivimos una época muy marcada por los influencers, por los youtubers, y entonces ahora esa posición que jugaba Vargas Llosa, o que jugó Sartre también en su época, de ser una especie de conciencia crítica. Yo creo que está inspirado en Sartre. Pero además él pertenece, yo digamos, yéndonos ya siglos atrás, a la tradición de los filósofos de la Ilustración. Ellos en su tiempo, no habían el desarrollo de los más media como hoy, pero ellos lo hicieron también. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, todos ellos hicieron, asumieron eso como una necesidad de una función. Es decir, los pensadores deben intervenir en los debates de la contemporaneidad, en el debate de los problemas del mundo. Y Vargas Llosa lo hacía desde su columna Piedra de Toque en El País y en otros diarios. Y yo lo estoy leyendo desde los años 80. Y esa columna salía toda la semana. Porque era un hombre de una gran disciplina de trabajo. Un hombre flaubertiano en ese sentido, riguroso, ¿no? Que vivió para la escritura, vivió para escribir. Decía que quería morir, que la muerte le sorprendiera escribiendo, ¿no? Así es. Y eso no deja de ser admirable. Claro. Y recalcando esa cuestión de no dejarse amurallar en la academia, ¿no? En la cultura académica o en el mundo de los intelectuales, sino salir al espacio público a preocuparse por los problemas del espacio público y tener la valentía de fijar posturas sobre cuestiones que son fundamentales. Y como hombre también, bueno, no fue coherente coherente con sus posiciones liberales o de derecha, sí, pero un hombre que escribe un libro llamado La Sociedad del Espectáculo, ¿no? Pues cae precisamente en el Yex del espectáculo, se convierte se casa con una señora célebre y cae justamente en ese mundo. ¿Cómo es posible? O sea, pero ya era un hombre de 86 años. Y aquí tal vez la chochez, ¿no? Que nos atacará a todos si tenemos la suerte o la desgracia de llegar a esa larga edad. Creo que ahí como que tú dices, y este contraste, este hombre que critica la sociedad del espectáculo y justamente lo favorece casándose con Isabel Preisler, ¿no? Entonces, son cosas de las contradicciones del ser humano y de las ambigüedades. No busquemos... pero yo siempre he dicho, ¿qué tú prefieres, Leonardo? ¿Un trujillista coherente o un tránsfuga de nuestro tiempo? ¿Quién es moralmente más correcto? La pusiste difícil. Sí, sí, porque hoy no hay ideología, hoy hay
todos, no todos, pero casi todos somos tránsfugas. Ya no hay lealtad a ninguna convicción mayor, a un ideal, un valor supremo, no lo hay. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un comunista leal o uno de estos postcomunistas, de estos postmodernos cambiantes y que se venden al mejor postor? Yo pienso que esa parte hay que tomarle cuenta, es decir, Vargas Llosa entendió que el escritor y también el intelectual de nuestro tiempo, y ahí estaría como pensador, debe tomar partido y debe hablar sobre los problemas y los grandes temas del momento de la humanidad, como lo hizo Ortega y Gasset en su tiempo, desde la prensa española. Sí, y que es otra de las figuras que él recupera para el llamado de la tribu. Es uno de los capítulos se lo dedica precisamente a José Ortega y Gasset, que a propósito de que estamos hablando de ello, es el texto que queremos recomendar porque se encuentra accesible en internet, el llamado de la tribu. Es la autobiografía intelectual de Vargas Llosa, a diferencia de la autobiografía El pez en el agua, que es el texto que él dedicó a contar su historia de cuando era muy niño, su relación con su padre, etcétera. Pues esta está dedicada a lo que es su proceso formativo, ¿no? Y que le llevó a ser un intelectual liberal. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pero para Vargas Llosa hay que hacer varios programas. Así es, así es. Bueno, gracias Fidel por habernos acompañado. Siempre. Y a ustedes gracias por estar en nuestro espacio de Ética TV.